¿Le llegó? Ahí está. Gracias. Es que el botón. Sí. Sí. Ok. Buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos. ¿Verdad? Bueno, del área de, creo que está, hay del área de geología, la mayor parte, ¿va? Buenos días. Y también creo que vemos del área de minas, algunos también estudiantes. Sean bienvenidos. Vamos a empezar con esta parte porque tenemos que empezar porque a las 12 también está la otra plática y por el tiempo, ¿verdad? Bueno, quiero presentarles al doctor Alejandro Cristín Ponciano, ¿verdad? Quien es paleontólogo, ¿verdad? De la UNAM y nos aceptó la invitación para darles una charla. Viene desde la Ciudad de México, ¿verdad? De allá del centro, del campus principal, ¿verdad? El doctor Alejandro Cristín Ponciano, ¿verdad? Es biólogo egresado de la UNAM, ¿verdad? Actualmente doctor en ciencias, también por parte de la UNAM. Su doctorado lo hizo como doctor en Ciencias de la Tierra, ¿verdad? En el Instituto de Geología de la UNAM. Actualmente trabaja en investigación, pero también como profesor de las asignaturas, algunas que da ahí en el campus de la UNAM, que son paleontología y evolución, paleobiología, biología evolutiva, ¿verdad? Ciencias de la Tierra, geobiología, estratigrafía y ambientes sedimentarios. Sus intereses y publicaciones están en diferentes áreas de la paleontología, por ejemplo, invertebrados fósiles, ¿verdad? En el Cenozoico, vertebrados fósiles tardíos, también colecciones científicas, trabaja en la parte de colecciones científicas, con especial énfasis en las colecciones paleobiológicas y también en la parte de la naturaleza de la paleontología, y también con la epidemiología, que tiene que ver con todo eso de las epidemias, ¿va? No, epistemología, perdón. Epistemología, ok. Bueno, ya les comentará él, ¿va? El doctor Alejandro. Y algunos pasatiempos que él tiene es ciencia ficción, ¿verdad? También. Y también hoy, perdón, aquí, hoy la China, ¿va? Esa parte de la ciencia ficción también, ¿va? Ok, el doctor Alejandro, bueno, ya es un viejo conocido, ¿verdad? Colega, amigo, ¿verdad? De mucho tiempo, ¿verdad? Y pues es apasionado por la parte geológica y paleontológica, la relación de las dos áreas. Bueno, espero les guste su charla, su conferencia, ¿va? Y sean bienvenidas, bienvenidos, ¿va? Gracias. Adelante, doctor Alejandro. Gracias, buenos días. Bueno, pues mi charla se titula De lo sólido, naturalmente contenido en el otro sólido, y este era un eufemismo para referirme hacia los fósiles y las rocas. Mi intención era pues mostrarles esta relación que tienen los fósiles con las rocas y al mismo tiempo mostrarles que si los fósiles los entendemos en el contexto geológico, porque si no tenemos este contexto geológico, pues difícilmente podemos hacer interpretaciones para el interés de los paleontólogos, principalmente biológicas. Entonces, vamos a comenzar con una breve repaso sobre la historia de la paleontología y qué es la paleontología. Empezaremos con definir que la paleontología es el estudio de los organismos del pasado, de la vida en el pasado terrestre, y que este estudio de esta vida en el pasado terrestre se hace mediante una unidad de estudio, y esa unidad de estudio son los fósiles. Los fósiles, entonces, es entendido como cualquier evidencia de vida del pasado, y los fósiles pueden ser evidencias directas, como pueden ser las conchas, prácticamente, de evidencia directa, como pueden ser los esqueletos de organismos vertebrados, como pueden ser los esqueletos de organismos invertebrados, como los artrópodos, o pueden ser incluso evidencias indirectas, aquí no están mostradas, pero puede haber, por ejemplo, pistas moleculares o puede haber huellas del comportamiento de los organismos, por ejemplo, cuando se arrastran los gusanos sobre las arenas y van dejando esas marcas, eso sería considerado como una evidencia indirecta. Entonces, cualquier evidencia de vida en el pasado que está contenida en las rocas es un fósil. Hay un criterio, un consenso sobre la antigüedad que deberían de tener
estas evidencias para considerar los fósiles. Y ese criterio son los 10.000 años. Entre los paleontólogos, a cualquier evidencia de vida que sea menor a 10.000 años, supongamos 8.000 años, 9.000 años, se le va a considerar un subfósil. Y eso ya a veces es materia de trabajo del paleontólogo, a veces no es materia del trabajo del paleontólogo. Y así hay otro conjunto de divisiones sobre cuál es el trabajo del paleontólogo y a qué le corresponde el trabajo del paleontólogo y a qué no le corresponde el trabajo del paleontólogo. Sin embargo, todo paleontólogo tienes prácticamente, el paleontólogo tal cual, tiene prácticamente estas tres actividades fundamentales. Su actividad académica, su actividad científica se basa en saber qué es los fósiles que tengo, qué me están representando, qué organismos me representan. Aquí, pues, la lámina no permite, por la resolución de la fotografía, no permite visualizar que se trata, por ejemplo, de un tronco fósil del Paleozoico. Este es mexicano, evidentemente, y bueno, pues, ¿qué tengo? Esa es una de las actividades. ¿Qué es lo que tengo? ¿En dónde lo tengo? ¿Por dónde voy hallando estos fósiles a lo largo del país, en el continente, en el mundo? ¿Dónde los voy hallando? Y cuando los tengo, es decir, si yo ubico la posición estratigráfica, si yo sé cuál es la roca del cual procede el fósil, lo pueden marcar fácilmente sobre el contexto temporal, y además la misma roca me va a dar información sobre las condiciones en las cuales el fósil, primero ahí quedó, el cómo llegó ahí, el cómo se enterró, el cómo se fosilizó, y además un paleontólogo entrenado sería capaz de poder inferir y hacer interpretaciones sobre las condiciones ecológicas en su momento de cuando los bichos estaban o los organismos vivos estaban en vida. Entonces prácticamente con esta lámina se resume cuál es la actividad de todos los paleontólogos. Brevemente, la paleontología podríamos rastrear su origen histórico hacia el siglo XII y el siglo XIII, y esto es bien peculiar porque durante este siglo XII es una revolución científica que muy pocos la consideran, digamos, en su importancia, en el impacto que tuvo en el desarrollo de las ciencias y las humanidades. Pero es en el siglo XII cuando se empiezan a fomentar áreas o materias que le llamaban las artes liberales, y en esas artes liberales, muchas de ellas como la cosmología, la geometría o las matemáticas, influyeron mucho en el pensamiento europeo. Y este pensamiento europeo influyó a su vez, en el siglo XII, influyó a su vez en el pensamiento del siglo XIII y XIV, que es donde la mineralogía y la explotación minera tiene un boom en la Europa prácticamente medieval. Consecuencia de ello, en el siglo XV y en el siglo XVI y en el siglo XVII se empezaron a publicar una serie de obras que eran compendios sobre minería o mineralogía, y ahí podemos rastrear el origen de lo que es la palabra fósil y el origen de lo que es el contexto de nuestro concepto moderno de fósil. Siguiendo entonces pues ese recuento, brevemente les presento a Agrícola. Nicolás Agrícola fue uno de estos primeros personajes que hizo ese compendio sobre la explotación minera en la Europa medieval, casi renacentista, y sobre este compendio, él es el que acuña la palabra fósil. Fossilis, derivado del latín, fósil significaría en nuestro español contemporáneo desenterrado, y fossilis sería excavar o desenterrar. Entonces cualquier aspecto que se desenterraba del suelo, que se obtenía del suelo de las minas, se le llamaba como generalidad fósilis, entonces lo excavado. De ahí viene el origen etimológico de nuestra palabra fósil. Posteriormente, en el siglo XVII, tenemos a Nicolás Steno, y Nicolás Steno es otro parteaguas en nuestro contexto moderno de lo que es el concepto moderno de fósil. ¿Por qué es este parteaguas? Porque él, como todo lo que se desenterraba fuese resto de algún animal, fuese un mineral, fuese una roca, todo se le generalizaba como fósiles. Él empezó a distinguir y a clasificar aquellos objetos desenterrados que tenían algún origen orgánico. Por ejemplo, eran muy conocidas por la época estos elementos que se les solía llamar las lenguas petrificadas, las petraglosas, o los glosopétreas, dependiendo cómo quisieran llamarles. Estos elementos pensaban que eran pues lengüitas petrificadas, o de un gato o de algún otro animal, o alguna forma ahí muy peculiar, pero por su formita que les conocía así. Pero fue Steno, este personaje, en esta obra,
De ahí es donde yo tomo el título de la plática, del sólido contenido en el sólido, como un eufemismo del fósil contenido en las rocas. En su obra, ¿no? De todo lo que está contenido en las rocas, él empieza a distinguir estos elementos que se van separando, distingue estos peculiares que tenían formas raras, que no se parecían a los minerales, que no se parecían a las rocas, y sobre todo con ejemplos como las lenguas petrificadas, hace algo que en su momento fue brillante, simplemente compararlo. ¿Con qué lo comparó? Aquí lo que les estoy mostrando es la cabeza de un tiburón, pero que está ya momificado, que está deshidratada esa cabeza de tiburón. Los tejidos del tiburón es fácil que se vayan, los esqueletos del tiburón es fácil que no se preserven porque prácticamente es cartílago, no tiene carbonatos de calcio como en nuestros, no tiene calcio como en nuestros huesos. Pero aquí, bueno, aquí nada más es para ejemplificar que agarró las lenguas de piedra y las empezó a comparar con los dientes del tiburón y resulta que esta comparación le era perfecta, o sea, empataban perfectamente. Él, pues, no es la persona quien le dio esa, como parteaguas, ese origen orgánico a los fósiles. Entonces ya tengo yo los dos elementos de nuestro moderno concepto de fósil. Primero, que es algo que se está obteniendo de las rocas y que al mismo tiempo es una evidencia de vida del pasado. Partiendo de ello, pues, con el desarrollo de las ciencias ya entrando en el siglo XIX y seguramente conocerán la historia de los padres de la geología y de los principios en los cuales se forma la geología moderna, como es el uniformitarismo o como es el gradualismo. A partir de ellos y a partir de lo que ya también viene a ser una revolución en el campo de las ciencias de la Tierra, como son los primeros mapas geológicos, por ejemplo, que se trata de del mapa de la Cuenca de París, del mapa geológico de la Cuenca de París. Esta es la base y de hecho como coautor viene el padre de la paleontología de los vertebrados. Y bueno, pues la relación que tienen las rocas con relación a su posición, cuál es más antigua, cuál es más reciente, su posición estratigráfica, las más antiguas, las más recientes, asociado con el mapa geológico, y el mapa geológico les comentaba que aquí aproximaciones a los mapas, al mismo mapa, y este es parte de su autor, con un personaje, un ingeniero geólogo del momento, francés, que se llamaba Brongniart. Brongniart, junto con Cuvier, hicieron ese mapa, y Cuvier es considerado el padre de la paleontología de los vertebrados, porque Cuvier fue el primero que empezó a agarrar, siguiendo los principios de no agarrar los elementos de los vertebrados aislados, empezarlos a comparar con los organismos recientes y de esa manera, a partir de unos dientes o a partir de algunos elementos aislados de los brazos o de las piernas, pudo empezar a dar predicciones correctas sobre el tamaño de los animales, el peso de los animales o cómo eran las formas de los huesos que se iban a hallar de determinados animales que hasta ese momento no se conocían. Otro personaje que está a la izquierda de la imagen, este personaje es el padre de la paleontología de los invertebrados, que prácticamente hizo lo mismo, pero él lo hizo con las conchas principalmente de los moluscos, es decir, las almejas que nos echamos en una tarde de comiendo mariscos. A él agarró los fósiles, él comparó a los fósiles con estas almejas vivientes y lo que llegó a la conclusión de que se trataban de fósiles y empezó a estudiar este grupo de organismos y bueno, les presento a los padres de la paleontología. Como ven, la relación de la paleontología como ciencia y su nacimiento como disciplina científica está muy asociada con lo que es el desarrollo de las minas y el desarrollo del conocimiento mineralógico y el desarrollo en sí de la geología como tal. Tanto los padres de la geología como los padres de la paleontología establecieron una serie de principios. Y los principios en toda disciplina científica son los fundamentos, a veces son obvios esos fundamentos, a veces son verdades que se asumen simplemente así como verdades, oraciones que se asumen como verdaderas, y al igual que los principios matemáticos, a partir de ellos, las simples propiedades y números matemáticos, de los números matemáticos se construye todo el edificio de las matemáticas. De la misma manera sucede con la geología, de la misma manera sucede con la paleontología.
La paleontología, al igual que las matemáticas, si yo tuviera un mapa semejante de la paleontología, ese mapa de exploración de lo que es toda la disciplina de la paleontología, al igual que con las matemáticas, empezaría de un punto de origen y podría explorar diferentes áreas del área matemática partiendo de simples principios lógicos, muy sencillos. Muchos de ellos, entonces, como lo reitero, se asumieron como verdaderos. Igual la paleontología o igual la geología, como son los principios estratigráficos o como son, en el caso de la paleontología, los principios de comparación anatómica. De esa manera, por ejemplo, Steno, este personaje que vio el origen orgánico a los fósiles, me indicaba que, bueno, pues las rocas cuando están estratificadas, al igual que las sábanas de mi cama, pues cuando pongo una y pongo la otra y pongo la otra, yo tengo la secuencia de cómo se van acomodando las sábanas de mi cama. De la misma manera, esa verdad yo la puedo aplicar en las rocas estratificadas y yo sé que tengo las rocas más antiguas o las rocas más recientes. Un principio de la geología que aplicamos mucho en la paleontología. El principio del uniformitarismo, que en pocas palabras, bueno, cuando uno ya empieza a reflexionar sobre ese principio, pues puede encontrarle bastantes reflexiones derivadas al principio del uniformitarismo. Pero en pocas palabras, todos lo sabemos, que el estudiar los procesos del presente, el estudiar los fenómenos que ocurren en la naturaleza en el hoy en día, son útiles para comprender qué es lo que pasó en eventos que yo ya no vi y que solamente como evidencia de esos eventos los tengo en las rocas o los tengo manifestados a través de los fósiles. Así pues, si yo estoy viendo que el oleaje me está acabando en un escarpe costero, me está haciendo una muesquita debajo de ese escarpe, y lo veo un escarpe anterior que ha ocurrido en la Tierra, pero yo ya no veo ese proceso del oleaje cuando está rascando, cuando está erosionando esa muesquita, pues yo ya nada más comparo el evento que lo estoy observando con el resultado de épocas pasadas. De esa manera, entonces uno ya puede asumir, pues aquí ocurrió lo mismo, nada más que el nivel del agua, del mar, fue bajando y ahorita en la actualidad tengo este nivel y aquí se está haciendo la muesquita, pero tengo una muesquita en una época pasada donde el nivel del mar estuvo más arriba o tengo una muesquita en una época pasada donde el nivel del agua estuvo más arriba. Ese principio del uniformitarismo es útil en geología, también nos es útil en paleontología, para construir toda una disciplina. Y quizá este sea uno de los principios más poderosos en la paleontología, el de la anatomía comparada y el de la correlación de partes. Aquí brevemente, por ejemplo, les presento a los ostiones, esos que les echan limón y que saben muy ricos limón o que saben muy ricos horneados con queso, un queso gruyère. Entonces, los ostiones son unos animales que le tengo particular cariño porque estudié yo parte de los ostiones fósiles. Entonces a estos ostiones pues los conozco bien y por ejemplo cuando nosotros abrimos el ostión, antes de que se lo coman, ábranlo y vean sus partes y relacionen esas partes con las impresiones que tiene la concha del ostión, como puede ser por ejemplo, aquí está indicada la branquia o el músculo que me cierra las valvas, o aquí está la boca del ostión, y todo eso está envuelto en una bolsita, literalmente es una bolsita de tejido. Bueno, si yo desprendo la branquia y si desprendo el músculo, que es lo que me como, sobre la concha quedan las impresiones. Entonces, esto es lo que yo veo en la actualidad, asumiendo el principio de que esto va a ocurrir con los mismos ostiones fósiles en el pasado, yo voy a poder entonces deducir cómo va a ir el cuerpo del ostión. Y no solamente eso, agarro muchos ostiones. En la actualidad tengo bastantes ostiones expresados de diferente manera. Por ejemplo, este es un típico ostión, la típica forma del ostión, pero aquí, por ejemplo, ya tengo fósiles cuando ya la forma empieza a modificarse. Este es un fósil, y aunque yo ya no vi el cuerpo del organismo que lo contuvo, que creó la concha, sí puedo deducir por las huellas que tiene la concha y porque yo ya he visto muchos ostiones, puedo deducir dónde estaba el músculo o dónde iba la branquia o qué posición tenía la boca. Ya sea en este fósil o ya sea en este otro fósil, donde incluso tiene un músculo mucho más grande que este, y yo ya deduzco, si tiene un músculo más grande que este, era más fuerte para cerrar las valvas y ha de haber sido más difícil poderlo abrir para cualquier depredador. Todo esto con base en este principio de la anatomía comparada. Al mismo tiempo yo ya sé que aquí va la branquia, yo ya sé que iba la boca, y a diferencia de estas dos conchas fósiles, esta concha es mucho más gruesa que esta.
Entonces ya es información biológica que yo ya estoy derivando de los fósiles sin haber visto el organismo por estos principios paleontológicos. Empiezo a construir toda una disciplina a partir de estos sencillos principios del uniformitarismo, de la anatomía comparada, de la correlación de partes. Aquí va la branquia, necesariamente la branquia tiene que estar conectada con una boca y con un músculo, junto con los principios estratigráficos que nos enseñó Estelo. Y de esta manera, un ejemplo así llano, burdo, digamos, yo puedo ubicar y hacer una generalización sobre cuál ha sido la evolución del hombre y cuál ha sido su secuencia de aparición del hombre en sus primeros orígenes desde África, y puedo rastrear todo el origen de lo que son los homínidos prácticamente hacia los 6.5 millones de años. Entonces, y no solamente eso, sino ir viendo cómo van apareciendo, muchos de ellos coinciden en el tiempo, o borrar mi prejuicio de que soy el máximo representante de la evolución, porque estoy en la última, aparentemente estoy en el último nivel evolutivo en mi secuencia de aparición, pero resulta que ya cuando tenemos los principios estratigráficos aplicados con algunas otras técnicas de fechamiento, me doy cuenta de que pues no somos los últimos en aparecer, realmente hubo todavía una especie, Homo floresiensis, que fue la última en aparecer y que esa especie todavía se extinguió. Entonces, este es un gran ejemplo de poderío de los principios paleontológicos. Y no solamente esto, aquí hay otro ejemplo donde ya podemos llevar a la paleontología a una cuestión que tiene que ver o que le importa mucho a los biólogos más en aspectos evolutivos. Por ejemplo, si en el siglo XIX que nace la paleontología y la geología, desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, se hicieron grandes compendios sobre los fósiles en estas tres actividades que yo les dije, qué es lo que tengo, en dónde lo tengo y de cuándo lo tengo. Se hicieron estos volúmenes de compendios y con base en esos volúmenes de compendios, principalmente de invertebrados, pues yo ya tenía la información compilada de los fósiles y su registro a lo largo del mundo y de qué edad son, y a partir de ello simplemente pues podía hacer una gráfica, que fue lo que se hizo en los 60s. Hicieron una gráfica donde se representa el número de representantes fósiles conocidos contra su distribución en el tiempo. Y a partir de esta gráfica, lo que primero llamó la atención son las flechas rojas, que hoy no son importantes esas flechas rojas porque lo que indican son las grandes extinciones en masa. Entonces, ¿cómo descubrimos las grandes extinciones en masa? Las descubrimos mediante estos compendios paleontológicos y mediante la simple gráfica de la relación entre qué es lo que tengo y cuándo lo tengo. No solamente eso, asociado con las extinciones en masa, lo que veo es que observo que están asociadas con estas extinciones en masa como los rebotes en la diversidad, que es una propiedad de la vida. Es decir, los fósiles me están indicando que la vida hacia el Cámbrico tenía una diversidad menor que lo que es la diversidad biológica en la actualidad. Y que ese camino no ha sido una línea recta, sino que prácticamente llegó una primera franja de estabilidad de la diversidad durante el Paleozoico. Estos millones de años, este es el periodo del Paleozoico. Durante todo este periodo de tiempo no hay un límite mayor de diversidad. Tiene que venir la extinción del Permico-Triásico, y a partir de esa extinción, lo que ya se empieza a observar es cómo empieza a rebotar la diversidad asociada con estas extinciones. Esta, por ejemplo, esta es la extinción, la de los dinosaurios, la del Cretácico Paleógeno, y a partir de aquí vemos que la diversidad se vuelve a rebotar, o esta pequeña que está asociada con nuestra moderna era glacial, con el inicio de la era glacial. Entonces vean, aquí empieza a formarse el glaciar en el polo sur. Algunas especies resienten esa glaciación o esos cambios climáticos y a partir de aquí se vuelve a disparar la diversidad. ¿Qué significa eso? En realidad los biólogos evolutivos y los biólogos en general no lo sabemos. Y esto es materia de interés no solamente para biólogos. Aquí les puse algunos interesados en lo que es esta gráfica. A esta gráfica se le conoce como la curva de Sepkovsky, porque fue la persona que pues, graficó, se le ocurrió graficar esto, y de ahí empezamos a derivar todo este conocimiento.
entre las personas que les interesaba este tipo de comportamientos, no solamente están los paleontólogos, está un grupo de paleontólogos que son paleontólogos que les interesa mucho los estudios de la diversificación, los paleobiólogos, están los biólogos actuales, pero aquellos que estudian DNA, así entre la comunidad biológica se les conoce como los neontólogos moleculares, hay geoquímicos interesados, hay físicos, hay computólogos y hay astrónomos interesados. ¿Y a qué se debe estos tres que estén interesados sobre esta curva de diversidad de Sepkoski? Se debe a que aparentemente la gráfica lo que me está representando son ciclos o una ciclicidad de aparentemente de 62, entre 62 y 66 millones de años. Entonces, los físicos que están interesados o los astrónomos que están interesados los empiezan a relacionar, por ejemplo, con las trayectorias galácticas o con la trayectoria del sistema solar en la propia galaxia o con la rotación de la galaxia y si ver si pueden encontrar una correlación cercana, pues con algún evento astronómico. Bueno, esto es con relación a los animales. Lo interesante es que cuando se hizo con las plantas, observamos el mismo comportamiento. Nada más que aquí, el asunto con las plantas, es interesante resaltar que el número de, ahora cambiamos sus representantes, el número de representantes de las plantas es menor, debido a que con el registro fósil de las plantas presenta una peculiaridad. Es decir, yo puedo encontrar el tronco de una planta y puedo encontrar la hoja separada de una planta y puedo nombrarlas como diferentes representantes, dos especies diferentes, cuando en realidad puede ser que la hoja y la planta correspondan al mismo organismo. Entonces, eso es muy común entre los paleobotánicos. Y los paleobotánicos, uno de sus ejercicios es reconstruir prácticamente, intentar reconstruir a toda la planta, incluyendo sus diferentes elementos que se va encontrando como fósil, lo que son las raíces, lo que es el tronco, lo que son los frutos, lo que son las hojas, porque pues las plantas usualmente están desprendiendo estos elementos. Bueno, cuando yo puedo entonces quitar este ruido, me quedan menos número de especies, pero aún así, al graficar, al momento de graficar el número de especies contra el tiempo, observo que se me repite el patrón. La diversidad de plantas se fue incrementando con el tiempo y lo que es lo más llamativo que en el último periodo de la vida terrestre son las plantas con flor las que empiezan a dominar, son los pinos, que se les llaman los gimnospermas, parientes, son el gran grupo de los pinos y otras plantas que no tienen flor, y los helechos son las plantas que han venido, el gran grupo de los helechos que han venido en descenso, pero este comportamiento sí ya es diferente al que vemos en la gráfica de diversidad de los animales. Esta es la curva de Niklas, pero en realidad se basa en la curva de Sepkoski que vimos previamente. Bueno, por lo tanto, la paleontología es una ciencia muy robusta, está basada, todo se basa en estos principios, y igual que la matemática, como los principios aritméticos que me construyen todo ese edificio matemático y en la cual yo puedo hacer teoría de números, por ejemplo, igual la paleontología, todo se basa en los principios básicos de la geología y en algunos principios básicos de comparación organística. Y entonces, bueno, pues yo ya tengo la curva de Sepkoski representada aquí en esta lámina, que de hecho me gusta mucho porque me presenta los diferentes grupos de organismos y me representa lo que yo les comento sobre la actividad del paleontólogo, qué es lo que tengo, en dónde lo tengo, cuándo lo tengo y las implicaciones de conocer todo ello. Un breve repaso. En México, la paleontología en México está un poco retrasada como disciplina. La paleontología en México estuvo asociada con su nacimiento, su implementación institucional en la Academia Mexicana, estuvo asociada con la exploración petrolera. Fue la exploración petrolera la que motivó a que varios biólogos empezaran a interesar con la paleontología. ¿Cuándo podemos trazar ese origen de la paleontología mexicana moderna? Fue apenas muy reciente, quizá para ustedes no sea muy reciente porque son personas muy jóvenes, pero en realidad eso de reciente les hablo de la década de los 50 del siglo XX, o sea, para la de 1950 es cuando empiezan a aparecer los primeros paleontólogos, pero asociados con la exploración petrolera, es decir, eran micropaleontólogos, aquellos que estudian foraminíferos o que estudian nanoplancton o algún otro grupo de organismos asociados con buscar las reservas de petróleo. Y a partir de estos, ellos entrenaron a otros paleontólogos y a partir de ese momento fue cuando se empezó a diversificar la disciplina y entonces ya empezó a aparecer gente durante los 60, los 70 y los 80
interesadas en las diferentes ramas de la paleontología, los vertebrados, los invertebrados, la micro sigue cultivándose, es muy poderosa. Entonces empieza de manera muy sencilla con la madre de la paleontología, la doctora Lancaster, la madre de la paleontología mexicana prácticamente, y hoy la comunidad es una comunidad que en los últimos años se ha incrementado mucho, principalmente son biólogos y de vez en cuando por ahí podemos encontrar algún otro biólogo que pues le interesa el estudio de los fósiles y deja el camino de las rocas y se empieza a mover del otro lado, en el camino de la historia de la vida en la Tierra. Bueno, en este contexto yo ya les traigo un conjunto de ejemplos, algunos más desarrollados, algunos menos desarrollados, sobre algunas de mis actividades que he hecho en los últimos 15 años. Muchas, 15, 20 años, en algunas pues están más desarrolladas porque son las que llevan tiempo, otras apenas voy explorando, pero son como ejemplos ya muy puntuales sobre la actividad y la relación que hay entre los fósiles y la geología. Uno de ellos es, aquí está representando prácticamente la evolución de un conjunto de almejitas, también vamos a llamarles así, conjunto de almejitas, lo que se ha pensado que ha sido la evolución de las almejitas en el Golfo de California, unas almejitas muy peculiares que habitan en el Golfo de California. Entonces se piensa que durante el Plioceno era una sucesión de especies, es decir, una especie da paso a la otra y esa especie da paso a la otra, y llega un momento donde esa última especie empieza a radiar, una radiación evolutiva. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente es este paso de una a la otra y la otra a otra, sino una misma da origen a varias. Aquí, por ejemplo, esta especie que está en el límite del Plioceno y el Pleistoceno empieza a dar origen a varias especies. Esto es a lo que se le conoce como una radiación evolutiva o un tipo de radiación que me forma ramas. Los biólogos le conocen este tipo de evolución como de tipo cladogenética. Se me está formando ramas, clado es rama. Entonces, cladogenética y aquí un tipo de evolución anagenética, donde una especie da sucesión a la otra. Eso es lo que se pensaba con algunas conchas o con algunos organismos en el pasado en el Golfo de California. ¿Quién propuso esto? Lo propusieron principalmente paleontólogos norteamericanos, que son los que tienen la proximidad con el Golfo de California y quienes fueron los que han tenido interés en estudiar los fósiles de la península de Baja California prácticamente desde el siglo XIX. Entonces, eso fue propuesta en los 70s y hasta ahorita nadie lo había cuestionado. Estas son fotografías de la cuenca de Loreto. En la cuenca de Loreto se encuentra en el estado de Baja California Sur, en el margen oriental del Golfo de California, de la península, del margen oriental de la península en el Golfo de California. Aquí se alcanza a ver el Golfo de California. Y esta zona es particularmente importante porque en esta zona es donde se han reportado que coinciden muchas de estas especies. El 80% de las especies dicen los paleontólogos norteamericanos que ahí están presentes. Entonces, al momento de hacer, pues sería interesante probar a ver si realmente esta evolución biológica, tal cual como radiación cladogenética, ocurrió. Y aquí están diferentes de las conchas que les estoy presentando, que se encontraron en Loreto, van desde muy chiquititas y hasta muy grandes. Entonces, una hipótesis podría ser, bueno, quizá los norteamericanos, al momento de agarrar fósiles de aquí, fósiles de allá y fósiles de acá, lo único que estaban viendo como diferencias, que ellos sustentan como diferencias entre especies, podría ser simplemente la diferencia en el tamaño, o podría ser una variación biológica, es decir, entre los humanos sabemos que hay humanos más chaparritos, hay humanos más grandes, hay humanos más delgados, hay humanos con un poco más de peso, o hay humanos que son claritos, o hay humanos que son morenitos, o humanos que son pues, relativamente muy oscuros. La variación biológica normal de cualquier grupo biológico. Podría ser esa la hipótesis, en realidad, que nada más se trata de pura variación y que no se trataba realmente que me están representando diferentes organismos. Bueno, ¿qué es lo que hace el paleontólogo? Todo paleontólogo, ¿dónde están? Dice, a ver, los fósiles, ¿dónde los encuentro? ¿Cuándo los tengo? ¿Y qué es lo que tengo? Entonces, prácticamente aquí están todos los que se han reportado en el Golfo de California, de las conchitas, los que se han reportado en la cuenca de Loreto. Aquí lo interesante es que es una cuenca sedimentaria de origen marino y que fue coevolucionando con la presencia de un volcán cuyas rocas, unidades, se les conoce como el complejo Manzanares.
Entonces aquí están estas conchitas y bueno, y esta es su distribución en las rocas y en el tiempo. Que tengo, donde lo tengo, cuando lo tengo. Y ya nada más es cuestión de, ahora me interesa saber qué es lo que tengo al detalle fino. Cuántas costillas tiene, si estas costillas presentan ornamentaciones, si presentan un conjunto de características que puedan ser distintivas, que me las distingan unas de otras, y los paleontólogos usualmente recurren a técnicas estadísticas. También recurren pues a agarrar conchitas modernas, como puede ser en este caso todo un depósito de conchitas modernas, probablemente ahí depositadas, es decir, de organismos que acaban prácticamente de morir ayer. Todo este conjunto de conchas fueron depositadas quizá probablemente por tormenta en esta condición. Esta es la Bahía Concepción, y la Bahía Concepción pues prácticamente aquí está parcialmente conectada con el Golfo de California, y en esta porción donde está la estrellita es donde encontramos los concheríos, y aquí están los concheríos mostrados con las manchas en blanco, y de ahí, bueno, pues agarramos conchitas y pues vamos a estudiar la variación, vamos a estudiar las diferentes características que tiene, y vamos a compararlas con los fósiles, y con los fósiles que nos dicen los americanos, que dicen que tienen diferentes especies. Al momento de aplicar las técnicas estadísticas, algunas elaboradas, pero ya relativamente fáciles de hacer con los programas de cómputo, pues lo único que observamos es que todas coinciden, y que un conjunto de características, de todo el conjunto de características que se han utilizado tradicionalmente en la paleo, como son las dimensiones o como son algunos rasgos que presentan las conchas, pues nada más yo tengo algunas cuantas características son las importantes. En general podríamos decir que se tratan de las mismas conchas. Y aquí viene una implicación. ¿En qué se trata la implicación? Bueno, Darwin nos dijo que las especies cambian con el tiempo, ya sea paulatinamente, y los biólogos modernos nos dicen que evolutivamente las especies cambian a diferentes tasas evolutivas, o que pueden mantenerse en el tiempo. Si el ambiente terrestre es dinámico, uno esperaría que las especies estuviesen cambiando independientemente de su tiempo, pero que cambiaran. Lo que aquí tiene una implicación es que, bueno, si son iguales, yo no encuentro diferencias, prácticamente no han cambiado en lo que ha sido la historia geológica del Golfo de California, que es un ambiente constante, de constante cambio. Desde su origen del Golfo de California hasta la actualidad, pues ya sabemos que es un límite entre placas tectónicas que tienen una disposición y que están apareciendo constantemente cuencas en la historia reciente geológica, y que constantemente están desapareciendo cuencas. Entonces, ¿cómo es que este ambiente dinámico no ha influenciado en las conchas para que empezaran a diversificarse? Es realmente un aspecto de interés, porque uno esperaría lo contrario. Bueno, ese está un pendiente. No solamente eso, en ese depósito marino empezaron a aparecer plantas. Tenemos el registro de las primeras plantas que no se habían reportado en la zona, y a partir de las plantas y las conchas, pues ya tenemos mucha más información que podemos estar integrando. Y aquí está, miren, su profesor Edgar Ángeles, en los primeros viajes que hacía a la cuenca de Loreto, aquí está en compañía, y junto con otro de mis amigos, empezó siendo profesor, pero ya es también amigo geólogo, José Luis Sánchez Zavala, estructurólogo, minero, ¿qué más eres, Edgar? Hidrólogo. Junto con ellos, bueno, yo he derivado este trabajo en otro aspecto que quizá ya no tengan mucho que ver con la geología, pero sí con la geomorfología, como es una propuesta que traemos ahí entre José Luis y yo, a partir de las terrazas aluviales, demostrar que hay una serie de fallas ocultas aquí, que están obliteradas estas fallas por la misma dinámica, y que me separan la cuenca en dos grandes porciones. Entonces digamos que ya es un trabajo derivado de mi trabajo paleontológico, y empieza a ser un tanto ya geomorfológico y con visos quizá un tanto tectónicos. Otro ejemplo, perdón aquí por la resolución de las fotos, pero estas son fotos de hace 20 años, de cuando empecé en la paleontología. Este es el típico lago de Texcoco, conocido, digamos, o la representación de cuando el lago de Texcoco en la Ciudad de México se estaba todo conectado en la época del Pleistoceno. Y aquí en una localidad que se llama Tlalnepantla, y aquí está, ya es una zona urbana, en esta área, y con estas rocas, que son prácticamente unos depósitos aluviales o lacustres,
aquí en esta zona, y antes de que fuese descubriera lo del AIFA, tuvimos un hallazgo de diferentes vertebrados fósiles. Entonces, en plena zona urbana, porque con motivo de hacer una gasolinera, bueno, pues empezaron a aparecer vertebrados fósiles, era pues muy emocionante, y varios representantes de animales, y entre ellos, uno de los que, con los cuales incluso yo ingresé al mundo de la paleontología, es el estudio de estos organismos, los perezosos terrestres. Entonces, estos perezosos terrestres, parte de la megafauna que existía en México, animales del tamaño de un antiguo Volkswagen Sedan, un bocho, eran de ese tamaño, de esas dimensiones, y aquí con rojo les estoy mostrando los fósiles que se pudieron recuperar de los perezosos, y en bastante número. En ese momento, pues, muy padre todo ello, antes de que todavía me empezara a interesar también por la geología. Antes de todo ello, pues nada más los bichitos. Los esqueletitos, el cráneo con sus diferentes partes. Bueno, y uno de los hallazgos bastante interesantes es que encontramos también bebés representados a través del perezoso, a través de sus diferentes huesos. Por ejemplo, el hueso de esta parte que se llama la escápula, el que le hace sus hombros, los brazos o los huesos de las muñecas. Y bueno, están representados ahí los bebés. Encontramos otro tipo de fauna con diferentes huesos. Todos estos son representantes y aquí están los huesos que encontramos. Y todo ello nos llevó a pensar, bueno, pues está padre esto. Y después de 25 años surgió el interés de fechar cuál es la edad realmente de esos fósiles. Nosotros tenemos como antecedente que, bueno, la cuenca de la Ciudad de México, del lago de Texcoco, se cerró hace 40,000 años. Entonces, si podíamos fechar eso y coincidía, pues teníamos algo que esperábamos. Pero resulta que los fechamientos por carbono 14 no están sugiriendo, no se están dando porque el nivel de nitrógeno que tiene asociado con el colágeno preservado que tiene, pues no me está permitiendo ese fechamiento. Y más allá del desánimo, lo que nos orilló fue a pensar en otra cosa. Pues, ¿cómo es que pues el colágeno podría aguantar 40,000 años fácilmente si se enterraron rápido estos organismos? ¿Cuándo no aguantaría el colágeno? Pues que a lo mejor estos organismos sus esqueletos no se hayan enterrado rápidamente y estuvieron expuestos mucho tiempo en el medio ambiente, los restos esqueléticos, antes de que se enterraran. Eso podría ser una posible explicación. Pensando en ello, recientemente, bueno, con este intento de fechamiento, recientemente, pues estamos en el proceso de hacer un mapa con todavía de fases mucho más detallado de la distribución de las rocas, y no solamente eso, sino considerar todo el contexto de esta parte de la cuenca de la Ciudad de México, del Valle de México. Y bueno, pues derivado de eso, aquí fue el resultado asombroso, pero es asombroso que no lo haya pensado yo antes, ni mis colegas lo hayamos pensado antes. ¿Qué fue lo asombroso? Que tenemos toda esta microrregión, y esta microrregión se comporta como un microambiente que podría favorecer la presencia de esos organismos. ¿Cómo es que llegamos a esa asociación o esa inferencia de que es un microambiente en términos ecológicos? Pues porque los geólogos previamente aquí ya habían descrito lo que es una caldera, o lo que ellos interpretan como una caldera, porque aquí hay un conjunto de fallas que me hace un graben, un pequeño graben, y todo esto lo que me está haciendo aquí es un pequeño embalsamiento donde posiblemente ahí se embalsaba el agua, y donde posiblemente aquí venían los carnívoros, por aquí venían también los mamuts, y todos concentraban en esta región con un cuerpo de agua, asociado con un cuerpo de agua, y cuando se murieron, probablemente todos los organismos coincidían aquí, previo a entrar a las partes más profundas del lago de Texcoco. Entonces, esta es otra investigación que está en curso. Otra, ya con menos desarrollada, que apenas estamos elaborando, con las arañas de mar, un grupo de organismos equinodermos, aquellos que tienen espinitas, que se llaman ophiuros. Los ophiuros, este es de Chiapas, este ya es del Cretácico. Lo interesante de este ejemplar es que pues, es muy chiquitito, pero cuando lo revisamos al microscopio y con una buena fotografía, podemos estudiar sus estructuras, hacer un dibujo de estas estructuras, y a partir de este dibujo de estas estructuras, ya al hacer la comparación con los organismos recientes, esto me llevó a la comparación de los organismos recientes, al hacer la comparación con los organismos recientes representantes del mismo grupo de organismos, empezamos a descubrir algo,
que el fósil, con esta distribución prácticamente asimétrica, aquí tengo elementos más grandes, aquí tengo elementos menores, aquí tengo elementos más grandes, aquí tengo elementos de menor tamaño, prácticamente como si el disco de la boca se dividiera a la mitad. Entonces, estos se han descrito que están en un proceso o que se murieron estando en el proceso derivado de la reproducción asexual, es decir, estos bichitos se parten a la mitad, una de las mitades queda dividido, una de las mitades empieza a crecer, la otra mitad también empieza a crecer, y entonces estas son las diferentes etapas del crecimiento. Aquí entonces yo puedo comparar los discos asimétricos, y entonces yo puedo decir, ah, no, pues el fósil me está representando este producto derivado de la reproducción asexual. Cuando lo comparo con otros ejemplares, esto en una etapa previa de la división, aquí apenas empezaba a romperse, a dividirse. Aquí, bueno, otra vez coinciden los elementos más grandes, los elementos un poco de mayor tamaño, de menor tamaño, y entonces yo puedo ya determinar los ejes de la división. Lo interesante es que estos fósiles solamente como fósil y este proceso de la división solamente se ha reportado de un fósil del Jurásico de Europa. No se conoce otro fósil más que represente esta etapa. Y entonces, por lo tanto, aparentemente es un tipo de reproducción asexual que presentan estos organismos ya de cierta complejidad que viene presentándose desde el Jurásico temprano. Otro ejemplo que tiene que ver un poco más con rocas, tiene que ver con este pasado lacustre que ha tenido México durante el Cenozoico medio tardío. Aquí tengo la secuencia de rocas, donde tengo rocas de sedimentos finos, coronadas con cálice y sílice, rocas de sedimentos finos coronadas con sílice, cálice y sílice, y otra vez otra secuencia. 3 secuencias al menos, y esta es una pequeña cuenca lacustre que se encuentra en las regiones alrededores de Tehuacán, donde hemos encontrado estromatolitos silicificados, donde hemos encontrado abundantes maderas o palmeras, y que me están atestiguando este pequeño registro de lo que fue este pasado lacustre de México. Todavía hay que hacer mucho más trabajo sobre ello. He invitado a Edgar y amablemente va a colaborar conmigo para hacer el estudio de esta área, porque realmente promete para entender este pasado lacustre de México, cómo es que se fue desertificando hacia las épocas modernas. Y por último, ya los balanos son organismos que se le pegan a las ballenas, que seguramente los han visto, aquellos unas como verrugas que tienen pegados acá, que en realidad son un grupo de parientes de los camarones. Entonces estamos en estudio, estos son de Baja California que no se han estudiado, y maderas que tienen algunos aquí ignofósiles, es decir, solamente son huellas de la actividad, pero estos también están en una etapa muy temprana de estudio. Entonces prácticamente, en resumen, ¿qué es lo que hace el paleontólogo? Pues el paleontólogo estudia el qué, el cuándo y el dónde del registro fósil. Gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy interesante plática. Bueno, tenemos minutito para una, dos. ¿Cuántas, maestro José o Francisco? Una o dos. Dos preguntas. A ver, adelante, Santiago. Adelante. Bueno, muchas gracias por la plática, me pareció muy interesante y justamente, bueno, yo estoy estudiando la carrera de ingeniero geólogo y me gusta mucho la paleontología, entonces mi pregunta va hacia esa parte de cómo podría un geólogo dedicarse a la parte de la paleontología. ¿Así? Simplemente te acercas con un paleontólogo y prácticamente todos los paleontólogos son felices de recibirte para dedicarte a la carrera, bueno, a dedicarte a la paleontología. Principalmente porque en la paleo mexicana hay un pequeño, tengo que ser autocrítico y tengo que ser crítico. Hay un pequeño defecto con los paleontólogos mexicanos. Muchos de ellos le dan la vuelta a la geología. Muchos de ellos no le quieren entrar a la geología. Entonces, para muchos paleontólogos, el colaborar con un geólogo es así maravilloso. Y sobre todo si el geólogo de repente tiene un interés creciente por la paleontología. En mi experiencia personal sí he visto varios geólogos que de repente se interesan por la paleontología, que pensaban que estaba así como, pues eso no sirve de mucho, y van descubriendo que de repente sí les sirve de mucho.
Por ejemplo, mi trabajo, rápidamente, mi trabajo en la cuenca de Loreto, en Baja California Sur, descubrí recientemente que hay geólogos que están haciendo exploración geotérmica y que encontraron esa caracterización que yo hice de las rocas con los fósiles muy útil para su ejercicio. Entonces, no solamente acércate a algún paleontólogo. Gracias, Santiago. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya fue todo. Bueno, pues le agradecemos mucho. Le entregamos al doctor Alejandro Cristín Ponciano su constancia. Muchas gracias y excelente plática, muy interesante. Muchas gracias por visitarnos aquí en la Escuela de Vida. Gracias. Bien, muchas gracias. Interesante conferencia.